Señor Jesús, te alabamos y te bendecimos porque eres bondadoso con cada uno de nosotros, Señor, porque nos has dado vida y nos has dado vida en abundancia. Gracias, Señor, por rescatarnos. Gracias, Señor, por perdonar nuestros pecados. Gracias por este día que nos despiertas y nos das la posibilidad para venir libremente a tu casa a adorarte, Señor. Gracias por este día, gracias por esta congregación, gracias por este rebaño, Señor, que viene a escuchar tu palabra, que viene a conocerte, que viene a compartir con sus hermanos y con sus demás ovejas. Te rogamos para que en este día, Señor, tu palabra realmente se asiente en nuestro corazón, para que sea gozo para nuestra alma, Señor Jesús, para que sea gozo para nuestra mente, para que sea gozo para nuestra vida, Señor. Que realmente nos dirijas en cada una de las cosas que digamos, que sea tu Santo Espíritu, que no sea consejo de hombre, Señor, sino realmente alimento espiritual que necesitamos. Tú conoces, Padre Celestial, cada una de las situaciones y las pruebas que mis hermanos viven. Yo te pido que controles sus mentes, Señor, que apartes de sus mentes toda carga, toda preocupación, Señor, que nada inhiba, que nada impida que tu palabra y que tu consejo penetre allí profundo. Amén. Necesito me poner la presentación. Hoy traje un tema diferente, porque ya tenía demasiadas semanas gritando y ya es como cansado. Quería traer un tema un poco más tranquilo de los que usualmente traigo, menos confrontativo. Y quiero hablar acerca de las evidencias de la resurrección. De hecho, lo preparé no pensando que hoy celebrábamos la cena del Señor, sino, no sé, después me di cuenta que hoy celebramos la cena del Señor. Pues son las cosas que Dios hace y cómo nos guía para enseñarle a su iglesia. En 2006, hubo un soldado que se llamaba Michael Monsoor, no sé si lo pronuncio bien, que durante la guerra de Irak estaba en un tejado con 3 compañeros del ejército de los Estados Unidos y estaban rodeados de los insurgentes del ejército iraquí. En dado momento, pues uno de los insurgentes arroja una granada, golpea en el pecho a Michael y cae sobre sus pies. En cuestión de segundos, él podía decidir arrojarse hacia atrás y salvar su vida, porque era el único que tenía la posibilidad de protegerse en una abertura que había en el tejado. Pero si lo hacía, sus amigos que estaban a la par de él iban a morir. Y no tenía tiempo de coger la granada con la mano y volver a arrojarla afuera. Entonces lo único que se le ocurrió, o lo que se le ocurrió de manera instintiva, por amor a sus amigos, fue arrojarse encima de la granada y cubrirla con su pecho. Toda la explosión la logró soportar, provocando evidentemente su muerte, pero salvando la vida de sus amigos. Este acto que él hizo generó cambios, es decir, generó efectos sociales, generó efectos a nivel del ejército de los Estados Unidos. Tanto así que el ejército de los Estados Unidos nombró este destructor, que es un barco de la Armada de los Estados Unidos, el USS Michael Monsoor, en honor a él. Y un estadio también fue llamado con su nombre. ¿Por qué las personas hacemos esto? Porque eventos así, donde una persona se sacrifica con otra de manera tan desinteresada, generan como impacto, porque no son comunes. No es algo que nosotros podamos entender, no es algo que la mayoría de las personas haría, ¿verdad? Además, la palabra de Dios dice que no hay mayor amor que dar la vida por los amigos. Hace 2000 años, de manera muy similar, Jesucristo no solo dio su vida por sus amigos, sino que entregó su vida por sus enemigos. La palabra de Dios nos dice que puede ser que una persona entregue su vida por sus amigos, que entregue su vida por las personas que ama, pero entregar la vida por un enemigo, o sea, eso está más allá de la norma. De hecho, es que ni es la norma, porque nadie lo haría. Entregar la vida por los enemigos es algo que solo el amor de Dios puede realizar. En cambio, entregar la vida de los amigos, aunque realmente es un acto de valentía, es un acto de alabar, es más normal. Es más normal que un padre de familia entregue la vida por su hijo, pero no por alguien que mató a su hijo. Pero encontramos esa diferencia en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Así que el mundo alaba estas acciones, y cuánto más debería alabar la acción que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y si no la alaban y si no la creen, es porque piensan que no tenemos evidencias para la resurrección de Jesucristo.
Pero puse el caso de este soldado porque la acción que realizó generó efectos, que eso es lo que quiero decirles. Eso generó efectos, generó cambios, generó que un estadio se pusiera su nombre, generó que un destructor se pusiera su nombre y otro montón de cambios sociales a nivel del ejército de los Estados Unidos. Así que a la luz del Evangelio de Jesucristo, o a la luz de la palabra de Dios, la resurrección del Señor generó cambios sociales. Está como, pruébalo como para allá. Tal vez, Alito, si se puede, como el zoom de la presentación. Entonces, la muerte de Jesucristo generó evidencias que son perceptibles, no solo a nivel histórico, sino a nivel de toda la vida humana. Vamos a 1 Corintios 15, 17. Esto solo para dejar como un comentario de paréntesis de la importancia que es el tema de la resurrección y de la importancia que es el tema de la resurrección para el cristianismo. El cristianismo se basa en la resurrección. Si no hay resurrección, no hay cristianismo. De hecho, Raulito ya predicó esto cuando predicó de 15-17, cuando predicó de la primera carta a los Corintios. 1 Corintios 15-17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, o sea, nuestra fe no tiene sentido. De hecho, no deberíamos ni siquiera ser cristianos. Si Cristo no resucitó, no tendríamos ninguna base para creer en el cristianismo. Lo que sostiene el cristianismo es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El cristianismo se sostiene o cae si Jesucristo resucitó o no. De hecho, todo este libro se sostiene o cae si Jesucristo resucitó o no. De hecho, como Pablo dice, nuestra fe es vana. Si Cristo no resucitó, usted y yo seguimos muertos en nuestros pecados. No hay nada que hacer. Entonces, la resurrección de Jesucristo es algo que nosotros podemos evidenciar. El cristianismo se evidencia a través de 4 preguntas. No las vamos a ver hoy, porque tendríamos que hacer una pausa al mediodía para comer y después seguir hasta la hora de la tarde. No, jamás nos va a dar tiempo. 4 preguntas que si nosotros podemos responderlas, el cristianismo entonces es verdadero. La primera es si la verdad existe, si existe Dios, si son posibles los milagros y si es verídico el Nuevo Testamento. Me voy a concentrar solo en la última, si es verídico el Nuevo Testamento. Y de esta última pregunta, me voy a concentrar solo en si Jesucristo realmente resucitó de entre los muertos. Y de la pregunta de si Jesucristo resucitó de entre los muertos, me voy a concentrar solo en 2, porque es lo único que tendríamos tiempo para abordar. Entonces vean qué grande cantidad de evidencia, qué gran cantidad de información tenemos que nos avala el cristianismo como tal. Que solo vamos a ver una pequeña parte y vamos a ver que es un montón. Entonces de Jesucristo, acerca de si Él resucitó o no, hay al menos 10 evidencias. Todo esto lo tomo de un autor que se llama Frank Turek, y de un libro que se llama No basta mi fe para ser ateo. Él da 10 evidencias para la resurrección de Jesucristo, pero como les digo, solo voy a mencionar 2. Y esas 2 son historias vergonzosas y la vida y la muerte de los apóstoles. 2 de 10. En historias vergonzosas queremos referirnos que cuando los expertos o las personas analizan un texto antiguo, si el texto antiguo tiene historias vergonzosas, si tiene historias que comprometen al autor, que son embarazosas, que causan algún tipo de vergüenza, tanto para él como para las personas que están involucradas, esas historias deben ser reales. ¿Por qué? Porque por principio natural, usted y yo no hacemos eso. De hecho, cuando usted cuenta una historia, si usted puede agregarle algo más para quedar mejor, usted lo va a hacer. Y si usted está contando algo donde ocurrió algún evento difícil, uno trata como de arreglarlo para no quedar tan mal, ¿verdad? Para guardar la imagen. Entonces, uno miente para quedar mejor, pero mentir para quedar mal, como que no calza mucho con el sentido lógico, ¿verdad? Y en la palabra de Dios nosotros encontramos una vasta cantidad, y solo voy a concentrarme en el Nuevo Testamento, de historias vergonzosas, de historias que uno dice, digamos, si eso fuera inventado, si yo lo hubiera escrito, yo no lo hubiera puesto. Yo no lo hubiera puesto. A lo largo de los evangelios, podemos ver que los apóstoles o los discípulos no sabían qué estaba haciendo Jesús. No tenían ni idea de cuál era el plan de Jesús. No entendían.
¿Cuándo entendieron ellos lo que Jesús vino a hacer? No solo cuando resucitó, sino cuando el Espíritu Santo vino a ellos. Pero antes de eso andaban detrás de Jesús y no sabían qué estaba pasando. No entendían qué estaba pasando. ¿No es eso vergonzoso? Aquí estamos hablando de 12 hombres extraordinarios que estaban fundando de alguna manera una nueva religión, y los escritos que estaban haciendo decían que no tenían ni idea de qué estaba pasando en ese ministerio hasta tiempo después. Me parece, o lo considero como un evento bastante vergonzoso. Y aún más, su líder, Pedro, es llamado Satanás. ¿Usted recuerda esa parte? El líder del cuerpo apostólico es llamado Satanás por el mismo maestro que ellos seguían. Yo no me imagino, porque esta parte está en el Evangelio de San Marcos, y San Marcos escribió a la luz o a la sombra de Pedro. Yo no me imagino a Marcos diciéndole a Pedro: mira, voy a poner un poco de picante en las cosas y voy a poner que Jesús te llamó Satanás. ¿Qué te parece? Obviamente va a decir que no. ¿Quién va a querer que lo llame Satanás? ¿O alguno de ustedes está deseoso que sea llamado Lucifer? Yo creo que ninguno de nosotros. Entonces es muy vergonzoso que al líder del cuerpo apostólico lo llame Satanás y que eso esté allí como para que sea incluido. Entonces, si es incluido, ¿por qué es? Porque pasó. Porque es algo que pasó y ellos se limitan simplemente a narrar los hechos que acontecieron. Y no solo eso, este mismo líder apostólico le dice a Jesús que nunca lo va a negar y que nunca se va a apartar de él. Y acto seguido, lo niega 3 veces. Entonces son situaciones, nuevamente, vergonzosas, que si uno estuviera inventando, no las escribiría, no las pondría. Durante la crucifixión, nosotros vemos en la palabra de Dios que todos los discípulos huyeron, excepto Juan, ¿verdad? Todos huyeron despavoridos por temor a los judíos y se escondieron. ¿Quiénes estaban durante la crucifixión allí? Las mujeres. Recordemos que fueron hombres los que escribieron el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, hombres están diciendo que fueron como unos cobardes y se escondieron, y las mujeres sí estaban allí envalentonadas de frente y siguiendo a Jesús en todo su camino. Si yo fuera un hombre que voy a escribir la historia de cómo se crea una religión, yo no pondría eso, porque es muy vergonzoso. Las mujeres ahí al frente dando la cara y los hombres escondidos. ¿Y por qué mejor no ponemos que los apóstoles usaban falda? Los primeros testigos presenciales de la resurrección fueron mujeres. Y eso es importantísimo porque en el contexto cultural judío de aquella época, el testimonio de una mujer no tenía valor en comparación con el de un hombre. Entonces, si vamos a testificar acerca de efectivamente quién vio a Jesucristo, hubiéramos puesto que fueron hombres, porque tenían un mayor valor testimonial, pero no. Los apóstoles, que eran hombres que escribieron el Nuevo Testamento, abordaron y dijeron que fueron mujeres los primeros testigos oculares de la resurrección de Jesucristo. ¿Y por qué hicieron esto? Porque así pasó. Porque así pasó, ellos simplemente se limitaron a narrar la verdad. Alguien decía que la razón por la cual el Señor escogió mujeres para revelarse en su resurrección es porque las mujeres cuentan las cosas y los hombres no. Entonces, si hubieran sido los hombres no hubieran contado nada. A veces pasa así con la relación entre el matrimonio. Nosotros como hombres a veces nos cuesta contar las cosas. Usted en el trabajo puede explotar una ojiva nuclear y usted no lo cuenta y su esposa se da cuenta porque lo ve en las noticias. Y tal vez ya uno así, ya cuando le sacan todo, pues lo puede contar, pero en el momento no es algo como que nosotros solamos hacer o que nosotros tendamos a abrirnos de esa manera. Pero las mujeres sí, es como un comentario, digamos, de entender por qué ocurren ciertas cosas. Otra situación es que durante la Gran Comisión, y esto me sorprendió, vamos a Mateo capítulo 28, Mateo capítulo 28, versículo 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. O sea, el Señor estaba ahí resucitado y ellos lo estaban viendo y lo adoraron, pero algunos todavía dudaban. ¿Cómo es posible que todavía dudaran si tenían al maestro que habían visto que fue crucificado,
habían visto que murió y estaba al frente a ellos, y aún así seguían dudando. Y aquí está hablando de los 12 apóstoles. Aún entre ellos había personas que no creían. ¿Cómo es eso posible? Y estos eran los hombres que estaban estableciendo, que eran el fundamento, que eran las bases del cristianismo, de un nuevo movimiento que iba a abarcar el mundo. Y aún Jesucristo allí, habiendo hecho milagros con ellos durante 40 días, habiendo comido con ellos, habiéndose aparecido con ellos, con un montón de evidencias indubitables, y algunos todavía dudaban. Es impresionante que eso sea así. Pero si está allí algo tan vergonzoso, es porque ellos simplemente se limitaron a describir lo que estaba ocurriendo. Y finalmente, cuando nosotros estudiamos en Mateo y en Lucas la ascendencia del Señor Jesús, encontramos que Jesús desciende de un montón de personas totalmente reprochables, de un montón de personas que, si estamos hablando del Mesías, desde la perspectiva que el pueblo judío tenía al Mesías, yo no le hubiera puesto esos abuelos y bisabuelos. Dentro de la línea del Mesías había una prostituta. Dentro de la línea del Mesías había un hombre que sí era el rey David, pero que era mentiroso, adúltero y homicida. De hecho, cuando se está hablando de la descendencia del Señor, en vez de mencionar a Betsabé, el texto dice que David tuvo un hijo de la que era esposa de Urías. Y no lo menciona porque quiera ocultar a Betsabé, sino para reflejar lo vergonzoso de que, digamos, incluso de ahí viene el Mesías. Incluso el Señor se valió de personas totalmente grotescas y pecadoras para traer a su Mesías. Si estuviéramos inventando todo esto, la ascendencia del Señor la hubiéramos puesto, yo creo que ligeramente diferente. En la ascendencia de Jesús hay un hombre que se llamaba Jeconías, que el Señor dice que si Jeconías hubiera sido un niño judeo, él se hubiera arrancado todo el dedo de lo perverso que era. Y era un ascendiente de Jesús. Jesús no venía de una familia muy cristiana, una familia muy recomendable. Pero ¿por qué eso se persevera allí? Porque así pasó. Porque eso pasó y ellos simplemente se limitaron a reflejar los hechos. Entonces, todas estas historias embarazosas nos comprueban que lo que se está narrando en el Nuevo Testamento es verdad. Porque si lo estuviéramos inventando, simplemente no las pondríamos allí. Vida y muerte de los apóstoles. Y de hecho, la opción más lógica para entender lo que vamos a ver ahorita es que es verdad lo que ellos estaban diciendo. Recordemos que los apóstoles eran judíos. Pues los escritores del Nuevo Testamento eran judíos, con excepción de Lucas, nada más. Todos los demás eran judíos. Todos los demás creían en el Jehová del Antiguo Testamento. Todos los demás creían que un hombre que se llamara a sí mismo Dios estaba cometiendo blasfemia. Todos ellos creían por un tiempo que ningún hombre podía resucitar a la mitad del tiempo. Es decir, que la resurrección solo iba a ocurrir al final de los tiempos, como nos enseña Daniel capítulo 12, y que así va a ocurrir con el pueblo de Israel, ¿verdad? Eso no deja de ser de lado. Pero ninguno creía que un hombre pudiera resucitar en medio de, como ocurrió con el Señor Jesucristo. Entonces, los apóstoles creían en todas estas cosas y de un día para otro cambiaron totalmente. En un momento creían en el sacrificio animal para la pureza de sus pecados y después llegaron a entender que no, que solo era un simbolismo y lo que valía realmente era el sacrificio de Jesús. En un tiempo creían que la ley de Moisés era lo que los salvaba y de un pronto a otro se dan cuenta que no, que es la ley de Cristo o que es por medio de Cristo que es el cumplimiento de toda la ley. Eran judíos que creían en el monoteísmo, pero no creían tanto en el monoteísmo trinitario. No es que la Trinidad no estuviera en el Antiguo Testamento, claro que sí, pero como por pensamiento general no lo asimilaban de esa manera. Y después de la resurrección, o después de que ocurrió un evento, pues ahora creen en la Trinidad. Tenían en alta estima y en alta religiosidad el día sábado y después pasan al domingo. O sea, ¿cómo pueden cambiar unas personas? Y es que recordemos que la celebración del Sabbat no era opcional. Si una persona no celebraba el Sabbat, era reo de muerte. Y aquí como una especie de paréntesis, si ellos estando bajo la ley respetaban tanto ese día para el Señor, ¿cuánto más nosotros que estamos bajo la gracia? Deberíamos respetar el día del Señor. Pero bueno,
Ellos lo respetaban de esa manera tan radical. Y de un pronto a otro dejan de celebrarlo el sábado y lo celebran el domingo. Ellos esperaban un Mesías político y conquistador. Y después creen en un Mesías sacrificial, manso y humilde. Creían en la circuncisión y después comenzaron a creer en el bautismo y la comunión. Y el bautismo y la comunión no en la misma calidad que la circuncisión, sino como efectos externos de realidades internas que ya habían ocurrido. ¿Qué tiene que pasar para que judíos de aquella época cambien su perspectiva de una manera tan radical? Los psicólogos lo llaman que tiene que ocurrir un evento de impacto, es decir, una situación tan radical en la vida de la persona que cambia toda su cosmovisión de vida, que cambia sus creencias, que cambia todo lo que la persona es. Y que son eventos que aunque pase el tiempo, usted y yo los recordamos. Por ejemplo, yo creo que tal vez solo Andrito no me va a poder responder. ¿Quién me puede decir dónde estaba el 11 de septiembre de 2001? Los atentados de las Torres Gemelas. Yo estaba en la escuela y recuerdo totalmente que la profesora dijo que era el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Yo lo recuerdo, ¿por qué? Porque fue un evento tan impactante que todos nos recordábamos dónde estábamos cuando eso ocurrió. No tenemos, ¿cómo se le puede decir? Problemas en preservar en la mente esas memorias porque son impactantes. Pero usted ni siquiera puede decirme qué comió el lunes pasado. A menos que haya sido muy importante, pero no. Nuestra memoria solo preserva cosas muy relevantes. Y son las cosas que realmente cambian en nuestra vida. Entonces yo creo que un evento como la resurrección de alguien que estuvo muerto debe generar tal impacto, no solo para que ellos cambien totalmente su estilo de vida, sino para que cambien su cosmovisión y para que lo recuerden bien. Yo creo que tener a alguien muerto que resucita y le habla a uno es suficiente evidencia para que usted recuerde todo lo que esa persona ha dicho y todo lo que esa persona ha hecho. Y evidentemente porque ellos fueron inspirados por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Pero en un sentido humanístico, pensándolo así, la situación debe ser tan impactante que usted lo va a recordar todo. Cada palabra que esa persona tan importante para usted le haya dicho. Ahora bien, en base a esto, podemos preguntarnos, y siguiendo con el punto número 2, ¿qué tenían que ganar para inventar una religión? ¿Qué tenían que ganar los apóstoles inventando una religión? ¿Qué tenían que ganar los apóstoles inventando que Jesús había resucitado? Un autor que se llama Warner Wallace, era un detective ateo, se puso a investigar los 4 evangelios para ver si efectivamente tenían las características que ellos usan para investigar delitos. Y bueno, en la gracia del Señor, el Señor lo trajo a la fe. Él enseña que solo existen 3 motivos por los cuales una persona comete un delito. O lo digo de una manera más general. Solo existen 3 motivos por los cuales nosotros pecamos. Sexo, poder y dinero. Una combinación de ambas o alguna variante, pero todas caen en esas 3 categorías. Entonces, cuando esto se aplica al estudio de los discípulos, si realmente inventaron esto, podríamos preguntarnos, ¿qué ganaron en esas 3 áreas? ¿Realmente ustedes creen que la creación de una nueva religión los iba a hacer popular con las mujeres? Lo dudo mucho. ¿Creemos que realmente el inventar una religión como la están inventando ellos les iba a facilitar adquirir dinero? Bueno, solo los predicadores de la prosperidad en el tiempo actual, pero en aquel tiempo no. Era ilógico, más bien cayeron en la pobreza. Algunos solo podían sobrevivir de las ofrendas de los hermanos en la fe. Y otros tenían que seguir trabajando para su propio sustento. Entonces no generaron ninguna riqueza en sí mismos. Y el poder, yo creo que menos. Ya sabemos y hemos estudiado bastante cómo murieron cada uno de los apóstoles. Lo que menos obtuvieron del mundo fue poder. Entonces, ¿qué obtuvieron ellos al inventar esto? De cierta manera, hablando aquí terrenalmente, nada positivo. De hecho, cosas demasiado negativas si pudiéramos analizarlo así. ¿Por qué morir por una mentira? Y ustedes pensarán, tal vez lo que se le viene a la mente son los religiosos del Islam radical que se suicidan en razón de su fe. Más o menos. ¿Por qué? Porque ellos se están suicidando, sí, por una mentira, pero por una mentira que ellos creen que es una verdad. Aquí tendríamos que valorar que los discípulos están entregando su vida de manera sacrificial
en esas muertes tan crueles por una mentira, sabiendo que era una mentira. No tiene sentido, no tiene lógica que eso fuera así. Y no solo los discípulos, sino la totalidad de los mártires que murieron después de ellos. Todos ellos debieron haber muerto por una mentira, sabiendo que era una mentira. Nadie hace eso. La gente muere por una mentira creyendo que es verdad, pero no sabiendo que lo están inventando. Entonces esto también como que cimenta el hecho de que no puede ser mentira lo que ellos inventaron. De que la única razón del nacimiento del cristianismo, de que la única razón de la transformación de estas personas, como ocurrió, es que realmente vieron algo que impactó su vida de tal manera que entregaron todo de sí. ¿Y qué fue? Que Jesucristo realmente fue levantado entre los muertos. Evidencia lógica que nos revela que no tenemos otra razón para creer por qué el cristianismo surgió de la manera tan increíble como surgió. Y ahora que también hay que entender algo antes de ir cerrando. No fue que los discípulos escribieron el Nuevo Testamento o inventaron la resurrección y después creyeron en ella. Más bien, la resurrección de Cristo fue lo que creó a los escritores del Nuevo Testamento. La resurrección de Jesucristo fue lo que motivó a los escritores del Nuevo Testamento a desarrollar sus escritos, a preservar por escrito las cosas que habían pasado. Como les digo, evidentemente, pues que ahí está la soberanía de Dios que quería preservar su palabra. Pero no fue que ellos inventaron algo y después intentaron engañar al mundo, sino que el evento fue lo que produjo el Nuevo Testamento. El evento de la resurrección de Jesucristo produjo los 27 libros que nosotros encontramos aquí, y no al revés. ¿Okay? Y no al revés. Ahora bien, si Cristo resucitó, ¿ahora qué? Si Cristo realmente resucitó entre los muertos, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo lo aplicamos para la vida? Porque intelectualmente podemos aceptar que algo debió ocurrir en el tiempo para que algo como el cristianismo surgiera. Pero que lo aceptemos no va a transformar nuestra vida. Pero si Jesucristo realmente resucitó entre los muertos, quiere decir que todo lo que Él dijo en la palabra de Dios es cierto, ¿verdad? Y si todo lo que Él dijo en la palabra de Dios es cierto, usted y yo estamos en problemas. Usted y yo estamos en grandes problemas. Porque si Cristo resucitó, si el infierno existe, si Dios va a venir a juzgar a vivos y a muertos, si usted y yo nada podemos hacer por nuestra salvación, entonces estamos en problemas. Pero ahí es donde está la buena noticia del Evangelio, que Cristo resucitó para nuestra justificación y como evidencia de que el Padre había aceptado su sacrificio como suficiente pago por cada uno de nuestros pecados. Entonces, si Cristo resucitó, ¿qué hago con ese conocimiento? ¿Cómo lo aplico para mi vida? ¿Cómo hago que sea algo práctico que realmente me lleve a amar más a Jesús? ¿Cómo lo hago? Algo práctico realmente para que transforme mi vida de la misma manera que transformó la vida de los apóstoles. ¿Por qué no soy como ellos? ¿Por qué no soy tan radical como estas personas? ¿Por qué no soy tan entregado como todos estos mártires que dieron su vida por Jesucristo? ¿Por qué esto no impacta en mi vida tanto como los impactaron a ellos? Y no lo voy a responder porque esa es la respuesta que cada uno de nosotros tiene que investigar, que cada uno de nosotros tiene que indagar. ¿Qué es lo que hay en mi vida que no está permitiendo que yo me entregue al Señor en respuesta a esto de la manera positiva y tan radical como debería ser? Es decir, estamos hablando de una persona que murió y que después andaba ahí caminando y hablando y comiendo con ellos. O sea, ¿cuán impresionante debe ser eso? Nadie lo ha visto en la vida. Nadie ha visto un muerto que resucite. Bueno, ellos en aquel tiempo, pero me refiero en el tiempo actual. Ninguno de nosotros hemos visto eso, pero sí lo vemos a través de la palabra del Señor. Y tenemos más revelación aquí que la que tenían todos ellos en aquel tiempo, porque la totalidad de la Biblia no había sido escrita. Y ellos además no tenían el Espíritu Santo que usted y yo tenemos. Así que no tenemos excusa. Jesús dijo en relación con Juan el Bautista que no había ningún otro hombre más grande que él, pero que cualquiera del reino de Dios, es decir, cualquiera de nosotros, éramos más grandes que Juan el Bautista. Bueno, no sé cómo eso es posible, ¿verdad? Y más grandes en el sentido porque ahora sí el Espíritu mora en nosotros de una manera total que no lo hizo en Juan el Bautista. Así que tenemos todas las, no sé,
evidencias, todas las herramientas, los medios de gracia a disposición para vivir esa vida entregada sin ningún tipo de excusa. Oremos. Señor, te alabamos y te bendecimos por tu bondad y por tu misericordia. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo al mundo, hecho un hombre como cada uno de nosotros, Señor, hecho semejante a nuestras debilidades, pero sin pecado. Gracias por enviarlo, Señor, a sufrir nuestras penas, a soportar nuestros dolores, Señor, a cargar por nuestros pecados, a cargar con nuestras culpas, a cargar con toda nuestra enfermedad, Señor, para venir a limpiarnos, para venir a rescatarnos, para venir a redimirnos, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, por todo el conocimiento que nos das. Te damos gracias por todo lo que has preservado a lo largo del tiempo, Señor. Te damos gracias cómo te has valido en tu providencia a lo largo del tiempo de hombres y mujeres que defienden tu verdad, de hombres y mujeres que defienden tu palabra, Señor, y que todo eso llega hasta el día de hoy, Señor. Gracias por tu amado Hijo y por su sangre que nos legó esta bendita palabra. Gracias, Señor, por todos tus siervos, por todos nuestros hermanos en la fe, que con su vida y con su sangre también, Señor, nos preservaron esta bendita palabra, estas benditas escrituras, Señor, que nos dan vida, que nos dan paz, que nos dan gozo, que nos transforman cada día, Señor, y que nos enseñan a ser más semejantes a ti. Te rogamos por nosotros mismos, Señor, para que rompas en nosotros toda impiedad, toda idolatría, Señor, toda liviandad que todavía hay en nuestra vida, que nos impide entregarnos a ti, Señor, que nos impide buscarte como nosotros debemos, Señor, que nos impide ser radicales con el pecado como nosotros deberíamos serlo, Señor. Pon en nosotros el gozo de tu palabra, pon en nosotros el gozo de tu salvación, pon en nosotros, Señor, que podamos ver realmente el reino de los cielos, que podamos verte, Señor, que podamos verte cara a cara, que podamos verte en la palabra, que podamos verte en todas las circunstancias de nuestra vida, Señor, que podamos verte en las pruebas, que podamos verte en las bendiciones, Señor, que podamos verte en cada una de las cosas que pasan en nosotros. Y ayúdanos a ser así, Señor, entregados a ti, radicales en nuestro ser, en nuestro actuar, en nuestros pensamientos, Señor. Que no le pongamos ningún pero a tu obra, Señor. Que no le pongamos ningún pero a predicar tu palabra, que no le pongamos ningún pero a buscarte, Señor, sino que realmente sea nuestra necesidad, nuestra agua de vida y nuestro pan de vida, Señor. Bendícenos, oh Dios, para crecer en ti. Úsanos para predicar tu palabra, Señor. Usa a mis hermanos allí donde se desempeñen, en sus trabajos, en sus estudios, en sus familias, Señor. Úsalos para que sean luz para las naciones, para que realmente nuestras vidas, Señor, atraigan a las personas a ti. Y que por culpa nuestra, Señor, no sea que los hombres blasfemen de tu nombre. Guárdanos de todo ello. Amén.